Vamos a leer nuevamente nuestros versículos del versículo 9 al 14. Colosenses 1, 9 al 14. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dice el verso 12, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien, hasta ahí nomás. Hoy continuamos con la serie de estudios de este pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, que en una serie de mensajes que hemos titulado Llenos del conocimiento de su voluntad, llenos del conocimiento de su voluntad. Y ya hemos visto el primer tema, que es buscando su voluntad. Y hemos dicho quiénes o cuáles son las características que este versículo 9 nos deja ver cuáles son las dos características de un creyente, no de cualquier creyente, sino de un creyente que es un buscador de la voluntad de Dios. ¿Bien? Hola, hermana Ana. Estamos leyendo Colosenses 1, versículo 9 al 14. ¿Bien? Llenos del conocimiento de su voluntad. Es el gran tema de estos versículos, de versículos 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Bien? Llenos del conocimiento de su voluntad, porque es la oración del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba pidiendo por los colosenses que Dios llenara del conocimiento de su voluntad a los hermanos de Colosas. Y por tanto, ese es el gran tema, ese es el ruego de Pablo y ese es el tema de estos versículos. Y lo primero que ya hemos visto hace varias reuniones atrás es que el versículo 9, la primera parte del versículo 9, nos deja ver que este ser llenos del conocimiento de su voluntad es un privilegio. Pero es un privilegio no para todo creyente. Es un privilegio para algunos creyentes. Por eso, de eso se trata un privilegio. Un privilegio es algo al que tienen acceso algunos y otros no. Bien. Ahora, ¿quiénes tienen acceso a este privilegio? Primero tienes que ser creyente. Pero ¿quiénes de entre los creyentes tienen acceso a este privilegio? Lo que ya vimos en detalle a partir del verso 9, los que reúnen dos características. Aquí yo le entregué a algunos de ustedes, en particular los que toman apuntes, un esquema de este pasaje que acabamos de leer. Entonces, en este esquema están marcados en azul las tres secciones. En azul la primera sección, que es el versículo 9, la primera parte. En un color verdecito, la segunda parte del versículo 9. Y del versículo 10 para adelante, que comienza para que andéis, un color negro. Y en un cuadrito al lado están puestas las cosas que ya hemos visto. Versículo 9, entendimos del versículo 9 dos rasgos, dos características que debe exhibir, mostrar un creyente que quiere ser un conocedor de la voluntad de Dios en su vida. ¿Cuáles son esos dos rasgos? Están encuadraditos ahí. Dice primer rasgo, segundo rasgo. ¿Cuáles son? Primer rasgo, una fe obediente. Bien. Es decir, una fe de un creyente que se dedica a poner su esfuerzo en obedecer a Dios, en lo que Dios le muestra que debe obedecer. Bien. Y la segunda característica o el segundo rasgo que exhibe un creyente
que quiere conocer la voluntad de Dios, es un ruego con propósito. ¿Qué dijimos que era un ruego con propósito? Era un ruego insistente, que le pedía a Dios insistentemente, porque Pablo dice, yo no ceso de pedirle esto a Dios. Es un ruego insistente, es un ruego con propósito, es un ruego insistente. Pero no es un ruego así insistente porque Dios sea sordo o porque Dios haya que convencerlo de algo. La Biblia muestra que la oración persistente es importante. ¿Pero por qué es importante esa oración persistente? No porque Dios no sepa nuestras necesidades, no porque Dios haya que convencerlo de que nos dé algo que le estamos pidiendo y gracias a nuestra insistencia nos lo da, no, sino que es insistente porque tiene un propósito, pero un propósito que está alineado con los propósitos de Dios. Y por eso insiste. Señor, yo te pido esto porque yo sé que está en tu voluntad que se haga este asunto. Santiago nos dice que nosotros pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Es decir, hay formas de pedir bien y hay formas de pedir mal. Y por más que usted se lanza a insistirle, a rogarle, a pedirle a diario, permanentemente a Dios, pudiera ser de que no le está pidiendo bien. Y Santiago dice, ¿cuál es una forma de pedirlo mal? Dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Y qué más dice? Para gastar en vuestros deleites. Señor, te pido esto porque es algo que yo anhelo. ¿Ah? No es que esté malo gastar en sus deleites, hermano. Es decir, no es que sea un pecado gastar en sus deseos. Pero lo que está poniendo en claro ese pasaje es que Dios se deleita a responder a aquellas oraciones que se alinean con sus propósitos. ¿Se entiende? Entonces, Dios responde esas oraciones. Entonces, las dos características de un creyente que puede acceder a este privilegio de ser llenado del conocimiento de la voluntad de Dios, no es todo creyente que tiene ese privilegio, sino aquellos que exhiben dos características. ¿Cuáles son? Una fe obediente. Y segundo, un ruego con propósito. Bien. Lo segundo que estuvimos viendo también está ahí en un cuadradito, en el tercer cuadradito y el cuarto cuadradito, es algunas cosas que tú debes saber del conocimiento de la voluntad de Dios. Algunas cosas, ¿se fijan ahí que tiene un cuadrado al lado? Ajá. Que tiene un cuadrado al lado. Ese es como el gran tema de esos dos cuadraditos, ¿ya? Espero no haber sido complicado en cómo lo puse, ¿no? Ya. Pero en el versículo 9, en la segunda parte, Pablo, al escribir, nos deja ver algunas cosas que tú debes saber acerca del conocimiento de la voluntad de Dios, el conocimiento de Dios. Cuando Pablo dice, yo le ruego a Dios que los llene a ustedes del conocimiento de su voluntad, no es que Pablo esté rogando de que el creyente sea llenado completamente de toda la voluntad de Dios, porque no nos cabría en nuestro ser. Imagínense, saber toda la voluntad de Dios de absolutamente todos los temas. No, Dios es eterno. ¿Qué vamos a conocer de la plenitud de Dios? No. Aquí está diciendo que el conocimiento por el cual ruega Pablo a los colosenses es que Dios te llene del conocimiento de su voluntad respecto a tu vida. Respecto a tu vida. Y por eso lo expresa de esta manera. Yo le ruego con dos cosas que debes saber de ese conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios, acerca de tu propia vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de mi propia vida? De estos años de vida que Dios me ha dado. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para con mi vida? Quiero aprender a vivirla y andando en tu voluntad, Señor. Enséñame a vivirla. Bueno, debes saber dos cosas. La primera cosa es que ese conocimiento tú no lo adquieres, por más que te esfuerces, por más que me esfuerce. No es un conocimiento intelectual
que yo lo adquiero leyendo. Sin lugar a dudas se requiere tu intelecto, ¿eh? Hay que leer, hay que profundizar, hay que tratar de entender las escrituras. Eso se requiere, indudablemente. Es un desde, pero es un conocimiento que lo entrega Dios a tu vida. Por eso Pablo lo escribe de esta manera. Yo le ruego a Dios que ustedes sean llenados por Dios. ¿A quién le está rogando? ¿A los colosenses o a Dios? Dice así el texto, mire, se lo leo. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿A quién le está pidiendo? ¿A quién le pide? ¿Ah? ¿A quién dirige su oración? A Dios, muy bien. Es decir, a Dios le está pidiendo Pablo algo para los colosenses. ¿Y qué es lo que les pide a Dios? Le dice, oh Dios mío, yo te ruego que a esos colosenses tú los llenes. Vaya, entonces no es responsabilidad del creyente llenarse del conocimiento de la voluntad de Dios. Es más bien la respuesta a una oración. O no a una oración, a una oración incesante. No ceso. Es decir, lo primero que aprendimos, y esto ya lo vimos, es que el que tú adquieras el conocimiento de la voluntad de Dios, es algo que Dios te lo otorga a tu vida. Obviamente tú eres un buscador de su voluntad, un buscador del conocimiento de su voluntad, pero es Dios quien te lo otorga, es Dios quien te lo entrega en su gracia, en su misericordia. Obviamente Él busca que tengas algunos rasgos, que los vimos al principio, porque Él no va a entregar su voluntad a quien no está dedicando su fe a dar sus primeros pasos de obediencia. ¿Para qué te voy a mostrar mi voluntad si ni siquiera quieres obedecerme? Entonces la primera característica del conocimiento son dos características que entrega este versículo acerca del conocimiento de Dios. Primera característica es que el conocimiento de Dios es Dios quien lo entrega. Es Dios quien nos llena o nos quiere llenar. La expectativa de Dios es alta. La expectativa de Pablo era alta y de Dios es alta. No quiere entregarnos algo del conocimiento. Quiere llenarnos del conocimiento. ¿Bien? Y la segunda característica, que también la puse en un cuadrito ahí, porque también yo lo vimos, que su segunda característica de su conocimiento es que Dios llena de ese conocimiento solo si ese conocimiento va a transformar tu vida. Dios te entrega el conocimiento de su voluntad para con tu vida solo si Él visualiza o ve en tu vida que ese conocimiento va a cambiar tu vida. Esto también lo vimos, pero el texto dice así, de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, por eso agrega, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, el conocimiento de Dios y de su voluntad te enseña a vivir con sabiduría y con inteligencia espiritual. Y si no te va a enseñar a vivir de esa manera, no te va a ser entregado. ¿Recuerdan ustedes? Citamos varios casos, voy a citar un ejemplo solamente de ellos para que recordemos. A Abraham, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿lo recuerdan, cierto? Y Dios se presentó delante de Abraham y hubo una conversación en el ser de Dios respecto a Abraham. ¿Alguien la recuerda? Abraham, ¿qué dijo? Perdón, Dios, ¿qué dijo? Y Dios iba a hacer algo en Sodoma y Gomorra y dijo así, estaba frente a Abraham y dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que he de hacer? ¿Que va a ir a hacer juicio en Sodoma y Gomorra? Dios se preguntó a sí mismo,
¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Pero Dios mismo se autoargumentó y dijo así: siendo que Abraham va a ordenar a sus hijos después de sí que guarden mi camino, que guarden mi pacto. ¿Entienden? Es decir, Dios miró la vida de Abraham hacia adelante. Y Dios sabía que Abraham tomaba muy en serio el conocimiento de su voluntad. E influía en su vida y en la vida de su familia. Y como Dios sabía eso, Él dijo: yo no le voy a encubrir a Abraham mi voluntad. Le voy a mostrar a Abraham mi voluntad. Y le reveló el conocimiento de su voluntad específicamente para con Sodoma y Gomorra. ¿Y saben qué hizo Abraham con ese conocimiento? Dios le dijo: voy a ir a Sodoma y Gomorra y voy a destruir. ¿Y qué hizo Abraham con ese conocimiento que acababa de adquirir, fresquito? Se puso a interceder. Es decir, ese conocimiento lo transformó. Abraham tomaba ese conocimiento y lo transformó su vida, impactó su vida, provocó cambios en su vida. Y por decirlo así, no permitió que Dios siguiera su camino sin que Él intercediera. Y ahí vino la oración persistente que tuvo Pablo aquí, que no cesamos. Y Abraham no cesaba. Y le rogó 6 veces a Abraham a Dios por Sodoma y Gomorra. ¿Lo recuerdan, no? Habrán ahí 50, Señor. Destruirás al justo con el injusto, Señor. Y si hubieran 40, y si hubieran 30, y si hubieran 20, y si hubieran 15, 10, 5, ya no me acuerdo hasta cuánto llegaron. Pero 6 veces intercedió, oró, persistió Abraham. Porque el conocimiento de la voluntad de Dios que le fue mostrado tocó su vida y él actuó. Transformó su vida ese conocimiento. Muy bien, entonces, primera cosa es los rasgos de un creyente que es un buscador de la voluntad de Dios. Es decir, Dios no le muestra su voluntad a todo creyente. Está aquí en la Biblia, pero no se la explica, no se la enseña, no se la instruye a todo creyente necesariamente. Él busca 2 rasgos en un creyente. ¿Cuáles son esos 2 rasgos? Fe, que obedece, y oración, que tiene un propósito, y por eso persiste. ¿Bien? Dos características del conocimiento de Dios. Primera, que es Dios quien nos entrega ese conocimiento, tal como se lo entregó a Abraham. Y segunda característica del conocimiento de su voluntad es que Dios lo entrega si ese conocimiento va a provocar cambios en tu vida. Si es que tú vas a tomar ese conocimiento y no va a ser en vano, lo vas a aplicar en tu vida. Tal vez no en perfección, pero lo vas a aplicar. Bien, ya habíamos comenzado a ver la tercera parte que comienza en el versículo 10. Déjenme ubicar mis notas porque hemos avanzado bastante. El versículo 10, ¿se fijan cómo comienza ese versículo 10? ¿Con qué 2 palabras? ¿Para qué? ¿Ah? Es decir, él le ruega a Dios: Señor, te ruego que los llenes del conocimiento de tu voluntad a estos hermanos de Colosas. ¿Ah? Te ruego eso, Señor, insistentemente. Pero ese ruego tiene un propósito y se expresa con las palabras ¿para qué? Cuando usted dice ¿para qué?, ¿usted está preguntando por el propósito o está diciendo el propósito? Oye, Marcelo, hagamos esto. Y yo digo ¿para qué? Es un propósito, ¿no? Y cuando usted explica, dice: oye, quiero que hagamos esto y esto otro, ¿para qué? Está explicando el propósito de aquello que está diciendo que quiere que se haga. ¿Ah? Bueno, el versículo 10 hasta el versículo 12 explica el propósito. El propósito que Pablo tiene al rogar. Y lo leemos, dice... Y dice así el versículo 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Lo leyeron? ¿Se ubicaron? ¿Sí?
¿Para qué Pablo ruega todo esto? Para que ese conocimiento haga algo en tu vida. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Así entramos en la última sección de este pasaje, que nos muestra cuáles son las características de un creyente que anda como es digno del Señor. Es decir, que desde el versículo 10 al versículo 12, podemos decir que son las consecuencias que produce en un creyente el estar siendo llenado del conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso he puesto allí, en este papelito, consecuencia 1, consecuencia 2, consecuencia 3, consecuencia 4. ¿Lo vieron? Las consecuencias. Así, el título de la consecuencia, de las 4 consecuencias, es lo que aparece al principio del versículo 10. Agradándole en todo. La consecuencia general de que un creyente se esté relacionando con Dios y que Dios le esté mostrando su voluntad en su vida, es que ese creyente está comenzando a andar agradándole a Dios en todo. Y en estas 4 dimensiones que aparecen aquí, miren, identifique estos 4 verbos que le voy a decir. Versículo 10 dice, llevando fruto. Primer verbo, llevando, ¿no? Llevando fruto. Después dice creciendo. Llevando, creciendo. Tercer verbo, fortalecido. Se debiera leer así, fortaleciendo, porque está también escrito de esa manera. Llevando, creciendo, fortaleciendo. Y el cuarto está en el versículo 12. Dando gracias, o podríamos leerlo así, agradeciendo. Es decir, llevando, creciendo, fortaleciendo y agradeciendo. Bien, esas son como las 4 dimensiones de agradar a Dios. Las complementamos, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios, fortaleciéndonos en nuestro carácter con todo poder, fortaleciendo nuestro carácter cristiano y agradeciéndole a Dios con gozo. ¿Se entienden las 4 dimensiones? Y comenzamos viendo como una introducción la vez pasada, la primera, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. El alcance de esta expresión es esa, toda. No algunas, no en la mayoría, sino en toda buena obra. Es decir, recuerda, hermano, que esta frase es la consecuencia, es el resultado. Es decir, el creyente no está llamado primariamente a esforzarse por llevar fruto en toda buena obra. Porque ustedes saben que el fruto, ¿de qué fruto está hablando allí? El fruto del Espíritu. ¿Y es el fruto de quién entonces? Del Espíritu, no suyo. Entonces, el esfuerzo de un creyente es lo que dice el versículo 9, no lo que dice el versículo 10. Lo que dice el verso 10 es la consecuencia, es el resultado, llevando fruto en toda buena obra. ¿Y cuál es el trabajo previo entonces? Ya lo hemos dicho, ser buscadores de la voluntad de Dios. Es caer de rodillas delante de Dios, es ceder nuestra vida, ir cediéndola al señorío de Cristo, obedeciendo aquellas cositas que Dios te está mostrando que debes obedecer. Señor, voy a obedecer esto. Este paso que yo sé que tú me estás pidiendo, yo lo voy a obedecer. Una fe que obedece es la fe de un creyente que quiere conocer la voluntad de Dios. Está mostrándole a Dios, Señor, mira cómo te estoy obedeciendo en esto que tú me has mostrado, Señor. Quiero ser un conocedor de tu voluntad. Así que cuando usted está conociendo la voluntad de Dios en su vida, se está relacionando con Dios por la fe. Está dando esos pequeños pasos de obediencia y ruega a Dios por conocerle en las distintas circunstancias de su vida. Entonces, usted comienza a llevar fruto. Fruto.
hasta que el fruto se da en toda buena obra. Estos hermanos de Colosas habían comenzado así. Mirad cómo dice el versículo 6, que hasta ahora no lo hemos leído. Dice, ¿qué es lo que se entera Pablo de ellos? Que la palabra ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Los hermanos de Colosas, ¿desde cuándo? Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Mire, ¿desde cuándo los creyentes de Colosas estaban creciendo y dando fruto? Desde el día que escucharon y creyeron. Porque el evangelio en la vida de una persona, entre otras cosas, consiste en eso, en crecer, en madurar, en ir dando fruto, en hoy día ser más que ayer en mi fidelidad a Dios, en ser un buscador mayor de Dios que lo que era ayer. Que los años en mi vida no pasen en vano, no pasen sin crecimiento como creyente, como discípulo de Jesucristo. Es habiendo comprendido que el Señor Jesús le dio un mandamiento a sus discípulos, ahí en Mateo, diciendo, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y en qué consiste ser discípulos? Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Es decir, un discípulo es alguien que toma en serio los mandamientos de Dios. Y por tanto, el fruto consiste también en que yo voy creciendo en estas cosas. Lleva fruto y crece desde el día que oístes. Ahora es necesario hacer una aclaración. El evangelio en la vida de un creyente, de una persona, ¿produce fruto de obediencia? Sí o sí. No hay opción. Si en tu vida hay cero obediencia, en realidad podemos sospechar que el evangelio no ha llegado a tu vida. Porque dice que desde el día que oísteis y conocisteis. El evangelio, cuando es creído, produce vida. Porque hay un organismo vivo en ti. Tu alma, tu espíritu tiene vida. Y por tanto, crece. Ahora, lo que Dios quiere es que crezca y fructifique abundantemente. Así que el cristianismo no está, hermano, diseñado por Dios. Fíjense lo que voy a decir. El cristianismo no está diseñado por Dios para tener hijos que no cambian, para tener hijos que no mejoran, para tener hijos que tienen el mismo mal carácter que cuando se convirtieron. No está diseñado así el cristianismo. El cristianismo está diseñado para mejorar, para transformar, para hacer una obra poderosa en la vida de un ser humano. No para tener el mismo genio, tener las mismas trancas, tener las mismas malas respuestas, tener la misma falta de amor, No nos hizo. No diseñó así el Señor la vida espiritual. Dios diseñó el cristianismo para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la aspiración. No es otra, no es más pequeña. Él no quiso siquiera ser mejores personas, no. Él quiere hacer de los creyentes réplicas de su Hijo. Y lo va a lograr. La pregunta es, ¿cuánta de esa réplica la hace estando nosotros aquí en la tierra? Así que por eso dice que la consecuencia que tú estés conociendo la voluntad de Dios en tu vida es llevando fruto en toda buena obra. Y sabemos cuál es ese fruto, ¿cierto? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Por eso dice que el fruto es del Espíritu. Así que no se trata simplemente de hacer buenas obras, sino que esas buenas obras lleven fruto. Hay una diferencia entre las buenas obras y el fruto. Las buenas obras se ven. Por ejemplo, usted puede hacer una buena obra ofrendando dinero, apoyando una causa cristiana. Usted puede hacer una buena obra orando
en esta reunión, por ejemplo, orando por sus hermanos. Puede ser una buena obra. Las buenas obras son visibles, son evidentes, pero el fruto no. El fruto, el único que lo ve es Dios, porque es Él el que lo recibe. Mire, disculpe que nos detengamos tanto en esto, pero quiero que vayamos a Juan, capítulo 15, a la vid verdadera, porque ese capítulo habla de la vid. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿cuánto? Mucho fruto. No mediano, ni siquiera que lleven fruto, es que lleves mucho fruto. ¿Ah? Y seáis así mis discípulos. Por eso dijimos hace varias reuniones atrás que el mundo del cristianismo genuino, no del cristianismo nominal, el mundo del cristianismo genuino también se puede dividir en dos. Se puede dividir entre cristianos y discípulos. Cristianos son aquellos que han sido salvados y producen el fruto básico, mínimo, por el puro hecho de ser creyentes. Pero discípulos son aquellos que llevan mucho fruto. Aquellos que tienen en su alma la expectativa de ser obedientes a Dios. Ahora, esto es muy interesante porque mire lo que dice el capítulo 13, retrocedo una hoja, versículo 31, 13:31. 13:31 dice, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Capítulo 14, verso 13, 14:13. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, esos dos versículos nos muestran que Dios se glorifica en el Hijo de Dios, en su Hijo. Pero sin embargo, el versículo 8 del capítulo 15 nos dice que en esto es glorificado también mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Es decir que, fíjense lo misterioso de esto, Dios no solamente se glorifica en el Hijo, sino que también se glorifica en el fruto que produce tu vida para Él. Es decir, nos vincula directamente con el Hijo. ¿Y saben por qué? Porque el creyente está llamado a ser un seguidor de Cristo. Y como seguidor de Cristo, lo grande que puede hacer es glorificar y honrar a Dios. Porque el Hijo, a quien seguimos, eso es lo que hace. Honra al Señor. El Padre es glorificado porque Cristo está manifestándose a través de tu vida. Estás produciendo fruto. Y por eso este capítulo 15 nos habla de esta vid. Y por eso dice, separados de mí, ustedes lo han leído este capítulo, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada. Así que la pregunta es esta. ¿En cuáles buenas obras estamos involucrados nosotros los creyentes? Sin lugar a dudas tenemos muchas buenas obras por delante que hacer. Siendo un hombre o una mujer de Dios en tu casa, en tu hogar, para con tu familia, con un espíritu afable, un espíritu apacible en tu hogar, labios que bendicen, no labios que maldicen, un carácter que invita a conocerte, un carácter que habla de tu fe, ¿bien? O tal vez ofrendando recursos o tiempo o dinero, o orando por alguien, orándole al Señor, o visitando a alguien, o proveyendo para alguien, o mostrándole el camino del Señor a otra persona, sirviendo a alguno de tus hermanos en la iglesia local, porque tú sabes que necesita servicio, o averiguando, interiorizándote de las necesidades de tus hermanos en la iglesia. Bueno, ¿en cuál buena obra? Mencioné ejemplos, pero ¿en cuál buena obra
estás involucrado. Hemos estado insistiendo, animando, exhortando, amonestando en estos días a los hermanos de la iglesia respecto a la vida congregacional. Y usted sabe que la vida congregacional no solamente es un mandamiento, una ordenanza de tengamos que asistir, sino que también es una buena obra. ¿Por qué es una buena obra? Porque la Biblia nos muestra que nosotros nos animamos los unos a los otros por el puro hecho de vernos. Nos animamos en la fe porque sabemos que en esta ciudad, que parece que no es tan chica ni tan grande, pero tiene más de 100.000 almas, no somos tan poquitos. Compartimos la fe. Pasamos dificultades todos nosotros y también alegrías, pero compartimos una fe y cuando nos miramos a las caras y estamos acá y compartimos un ratito, nos animamos los unos a los otros. Por eso es importante también congregarse. Y también es eso otra forma de servir y de hacer una buena obra. Yo voy a la reunión no solamente para obedecer, sino que también voy para animar a mis hermanos que van a estar allí. Los voy a animar con mi pura presencia. Por el puro hecho de verme ahí, los voy a animar. Claro que sí. Claro que nos animamos. Por eso es una buena obra. Y luego de preguntarnos eso, es decir, en qué buena obra estamos involucrados, la segunda pregunta es esta. ¿Estamos llevando fruto en esas buenas obras? ¿Estamos llevando fruto en esas buenas obras? Es decir, en esa buena obra que estoy realizando, que es visible, que mencioné algunas de ellas, ¿el fruto del Espíritu se está manifestando de alguna manera en aquella obra que estoy haciendo? Fíjate que la obra es pública y visible, pero el fruto es privado, porque es el fruto invisible del Espíritu Santo de Dios, porque Dios lo ve. Ahora miren, en ese fruto que tú estás llamado a producir, que es interno, proviene de tu espíritu, porque lo produce el Espíritu de Dios en tu vida, en ese fruto Dios mismo está involucrado. No te dice así, produce fruto y tú arréglatelas como tú puedas para producirlo. No. Él está involucrado en esa vida fructífera. Él se mueve, Él interviene en tu vida, Él interviene en tus circunstancias para guiarte a producir fruto. Fíjate cómo comienza este capítulo 15. ¿Cómo comienza? Versículo 1. Yo soy la vid y mi padre es el labrador. El labrador. Mi padre es el labrador. Mire lo que dice el verso 2. Todo pámpano que no lleva fruto, vaya, el Padre realiza actividades en esta vida en donde tú estás perteneciente a esa vid, porque esa vid es Cristo. Pero aquí dice que el Padre hace cosas, está involucrado. Dice, todo pámpano que no lleva fruto, no dice que va a esperar que se caiga. ¿Qué dice? Lo quita. Pero además habla de los pámpanos que sí producen fruto. Y el que lleva fruto, lo limpiará. Más actividades. ¿Para qué lo limpia? Para que lleve más fruto. Hermano, tú eres un pámpano de Dios. Y el Padre cumple un rol contigo. El rol del pámpano es que se acerca a tu vida y mira el fruto. Y mira si en ese pámpano está siendo estorbado por otras hojitas. O maleza que tiene alrededor que lo está dejando crecer y que le llegue el sol. Y lo limpia. Es decir, mira las circunstancias que rodean la vida de ese pámpano. Yo no sé cómo está mi vida, o mejor dicho, tu vida y las circunstancias de tu vida. Pero un hermano una vez dijo con mucha razón que Dios es el autor de las circunstancias en la vida de un creyente que busca a Dios.
Dios es el autor de las circunstancias en la vida de un creyente que busca a Dios. Dios está obrando en tus circunstancias y a través de tus circunstancias para que en ti exista fruto, pero fruto abundante. Por eso dice que el Padre trabaja sobre el pámpano que da fruto. El creyente es ese, el pámpano que da fruto. Es ese creyente que está en Cristo, que está correctamente agarrado de la vid y por tanto lleva fruto. A ese creyente, al verdadero creyente que está bien agarrado de la vid, que ha creído en Jesucristo correctamente, Dios lo observa, mira su vida, su entorno e identifica aquello que está impidiendo que tú des más fruto, que está impidiendo la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y es Él el que comienza un trabajo de limpieza en tu vida a través de tus circunstancias. Y ese trabajo, ¿sabes cómo lo realiza? A través de la palabra de Dios. Porque le dijo así el Señor a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por la palabra que os he hablado. Ustedes ya están limpios. Es decir, Dios toma su palabra, Dios Padre toma su palabra y comienza a obrar en tu conciencia, en tu corazón, en tu entendimiento y a través de tus circunstancias. Y lo que Él busca es que tú comprendas que Él está presente en tu vida, moldeando, trabajando. Así que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si estamos atravesando en estos momentos aflicciones, dificultades. Y tenemos que recordar que el Padre es el labrador y que Dios es el autor de las circunstancias en la vida de un creyente que busca a Dios. Pero ¿saben qué? Nos es muy fácil descansar en nuestras propias fuerzas, en lo que yo puedo hacer, de aquello que yo me puedo librar, en nuestro propio trabajo y en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio afán. Nos es muy fácil, nos es muy natural, pero nos es muy difícil detenernos a mirar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida, hermano? Porque a veces hay cosas que tú ni buscas que lleguen a tu vida. Ojo, porque Dios obra a través de las circunstancias. ¿Recuerdan al centurión? Creo que lo leímos el domingo, en Mateo capítulo 8. El centurión que tenía un siervo enfermo, gravemente enfermo. ¿Qué le dijo el centurión al Señor? ¿Lo recuerdan? ¿Qué le dijo el centurión al Señor? Algo sorprendente. El Señor se sorprendió de eso, dijo: ¡wow! ¡Qué maravilla de fe tiene este hombre! ¿Pero qué le dijo al centurión? Le dijo así: Señor, tengo mi siervo gravemente enfermo, pero ¿sabe, Señor? No soy digno que vengas a mi casa. Pero es más, no necesitas venir a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Así le dijo, ¿no? Solo di la palabra y mi siervo sanará. Pero este centurión tuvo la osadía de argumentar su punto. Lo argumentó. ¿Por qué pensaba así? ¿Sabe por qué tuvo que argumentarlo? Porque era algo sin precedente. Nunca antes en el Antiguo Testamento Dios había sanado a alguien a distancia, a control remoto. Nunca antes. Entonces, ¿sobre qué se afirmaba este centurión para decir: ya ha sido hecho antes, tú puedes hacerlo? Se afirmaba sobre su argumento. Y este fue su argumento. Señor, le dijo, solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Por qué te lo digo, Señor? Por esto. Te lo digo porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. No le dijo así, también soy hombre que yo tengo autoridad, ¿no? Le dijo, también soy hombre puesto bajo autoridad. ¿Bajo la autoridad de quién estaba ese centurión?
del emperador romano. ¿Mm? Y tengo hombres bajo mi autoridad. Y le digo a este, ven y viene. Le digo a este, haz y lo hace. Así que, Señor, solo di la palabra. Porque tú, en otras palabras le estás diciendo, tú también estás puesto bajo autoridad. Tu voz, así como mi voz es la voz, yo estoy representando al emperador. Lo que yo digo se hace. Tu voz, Señor, es la voz del Dios Todopoderoso. Lo que tú dices se hace. Y tú tienes bajo tu autoridad siervos. Hay un hermano que una vez dijo que las enfermedades son siervas de Dios. Porque le dijo a ese centurión, le dijo, tú también tienes siervos bajo tu autoridad, así que mándale esa enfermedad que salga. A veces las enfermedades, hermanos, a veces las circunstancias difíciles, a veces las cosas complejas en nuestra vida, están puestas al servicio de Dios. Dios está haciendo algo en tu vida a través de esa circunstancia, de esa dificultad o de esa enfermedad. Y no es simplemente para que sepas que estás enfermo. Es para revelarte en tu vida algo acerca de Él, para guiarte. Así que el Señor tiene bajo sus órdenes tu vida y tus circunstancias. Y así como la vida, el Padre la limpia, los pampanitos los limpia para que produzcan fruto y más fruto, también el Señor obra en tu vida.